Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Arturo Trejo y pues bueno, de Crónicas Sí, Marqueta, pero en esta ocasión estamos aquí en College para platicar, pues bueno, con Martín Olivera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Buenos días. buenos días Arturo, bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien, bien. Aquí con la sorpresa que nos tienen ustedes, pues bueno, para febrero hay una exposición y esta palabra que me encantó, interculturalidad, porque ya verán, hay expresiones de todo tipo. Martín es pintor y nos va a platicar un poquito acerca de esta exposición. Es hasta el 10 de febrero, ¿verdad? Sí, sí, se va a inaugurar. Exacto, todavía nos queda un poquito de tiempo, pero para que ustedes vayan haciendo, pues agendando estas visitas, es en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, en la calle Tuxpan 64. La inauguración es el 10 de febrero, pero va a estar ahí un periodo de tiempo, ya les estaremos avisando, y Martín participa entre muchas otras gentes. Martín, tú eres, pues, ¿qué digamos? ¿Pintor nada más? Sí, pintor y también he sido docente de artes, dado clases en distintas instituciones. Exacto, que yo te lo voy platicando un poquito, porque Martín se inicia. Tú estudias esta parte primero en Monterrey, ¿verdad? En Nuevo León. Sí, empecé mi carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León, allá por los años 80, a mediados de los 80, en el 85, pero luego regreso a la Ciudad de México, Ajá, ingreso a la UNAM, a la ajá. Escuela de Artes Visuales, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Ya, 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 ya. Y por ahí también algunos cursos, no tan solo en la Ciudad de México. Sí, bueno, es que he hecho viajes internacionales. En los años 90 estuve en Nueva York, Ajá. en los 2000 y fui varias veces a España, luego estuve radicando en España durante 3 años y ahí también pues hice cursos monográficos, asistí a cursos que dan en el Museo del Prado Ajá. y también estuve pintando y visitando otros museos tanto de España como en Francia, en Portugal, en Inglaterra, como parte de una formación, se podría decir medio autodidacta, porque seleccionaba qué exposiciones quería ver y las iba a estudiar en esos museos. Ya, ya, ya. Y que eso te llevó también a ti a exponer de forma tanto individual como grupo en estos lugares, en algunos de estos lugares, estás, pues en estos lados. Sí, pues cada vez que yo he viajado aprovecho para tocar puertas, hacer contactos, o inclusive ya me llevaba contactos desde aquí de la Ciudad de México porque le Ah, preguntaba a otros amigos pintores si conocían a alguien en Nueva York, me daban sus teléfonos, entonces yo llegando a esas ciudades, pues inmediatamente empezaba a buscar esos contactos que me habían dado y esos contactos también te llevan a otros, se te van abriendo puertas y uno va buscando y se va moviendo y va moviendo la obra, pues vas generando el interés en ese público interesado en las artes. exacto, que eso, que eso es lo que hay que hacer, yo creo que en definitiva, ¿no? Un poco, Sí, ¿no? Si queremos, pues presentarnos, exponer, hay que tocar puertas sin pena ni nada y hay que decir aquí estoy. sí, exacto, llevar fotos, llevar catálogos o ahora con digamos, todo esto virtual, pues estar mandando también catálogos, solicitudes. Y bueno, lo que pasa es que también a mí me ha pasado en lo personal que cuando he viajado, como que también me pongo más movido, así cuando estoy en otro país, como que me entra una energía renovada, por también la novedad de andar así en otros ambientes culturales. Y eso me ha motivado mucho también para lograr exponer y contactar a mucha gente en esos lugares. Claro, entonces eso pues bueno, ¿qué es lo que te hace para iniciar? Yo creo que es esa pasión y la convicción que tienes por pintar, pero ¿qué te llevó a pensar que tú podías pintar desde cuando? Sí, pues mira, lo que pasa es que yo estuve en la prepa en una escuela activa y en las escuelas activas incentivan mucho las artes y por lo mismo entran muchos alumnos que ya traen como esa vena artística y ya en la prepa intercambiábamos dibujos, había compañeros y compañeras que también hacían música o teatro o que escribían poesía o que les encantaba la literatura y nos intercambiábamos libros así recomendados entre nosotros, íbamos a
al cine mucho y sobre todo a las muestras internacionales de cine, que es a ver cine de arte, y eso Ajá. también te va motivando mucho desde muy chico. Y aunado a que tengo un hermano que es escultor, es mayor que yo, Pablo Olivera, él estudió en Esmeralda, y eso también yo lo veía trabajar, ya yo estando en prepa, ya estaba en la universidad, entonces también eso me motivaba mucho. Y tengo un primo que también es pintor, mayor que yo, Gustavo Monroy, y él también es egresado de la Esmeralda, y yo iba a su estudio a ver cómo tenían ahí los pinceles, los bastidores, y él compartía estudio con otros pintores en la colonia Roma, y eso también pues, es muy motivante cuando uno es adolescente y estás buscando qué camino seguir, hacia dónde elegir tu camino profesional, pues todo eso me fue influenciando como un cultivo. Exacto. Si alguien tiene esta cosquillita, también, por ejemplo, están preparatorias del INBA, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Hace Sí, poco fui a una y está bueno porque tienen pintura, danza, literatura, todo ese tipo de artes que tú puedes, quizá tú tengas ahí como por dentro y no lo sabías, igual te puede gustar, para que vayan, porque aparte de estudiar, pues pueden tener este gusanito de algún arte en específico, en general, en el que ustedes gusten, ¿no? Si te da por escribir, si te da por pintar, la escultura exacto. o por la danza, la música. Entonces yo creo que habría que acercarse más a este tipo de escuelas. Sí, sí, sobre todo se recomienda mucho, sí, para la gente que está terminando la primaria, la secundaria. Esas escuelas de Lima son muy buenas de iniciación artística. Hay muchas en diferentes Ajá. puntos de la ciudad y de la República, y varios artistas ya adultos han iniciado ahí sus primeros contactos con las artes, y sobre todo esa colectividad con la gente que le interesa el arte y que entra también a esas escuelas, pues se vuelve un compañerismo muy activo en el sentido de que comparten mucho pues ese gusto por las artes y el intercambio de las producciones, primeras producciones que se van haciendo en esas edades, digamos, de iniciación, que son muy buenas. Exacto, exacto. Y de ahí en adelante, sí es lo que te gusta hacer. Y ahí también viene la palabra un poco de interculturalidad, porque se acercan, o sea, son de todo tipo de artes o expresiones, y la gente, ¿no? También porque la dejas expresarse. ¿Quién fue el que te dio tu primera oportunidad, ya después de estudiar, pero de todos modos quizás seguir estudiando, el exponer? ¿En dónde fue y quién te la dio? Sí, pues mira, yo y como te comentaba en esta prepa activa, llevábamos taller de arte, taller de grabado y dibujábamos mucho también. Entonces mi primera exposición fue en la prepa, me acuerdo que la hicieron en un salón que estaba anexo al laboratorio de química, y ahí vendí por primera vez una obra, un grabado a otro compañero de la misma institución, y eso pues me motivó mucho. Ya más profesionalmente, cuando estaba estudiando la carrera, había exposiciones de los talleres en la misma institución, en la misma universidad, ahí en Xochimilco, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Ajá. Tiene dos galerías muy grandes. Los alumnos también ya empezábamos a exponer ahí, pero ya fuera del ámbito escolar, pues la primera vez que expuse de manera individual fue en la Galería King, una galería que se encontraba en la calle de Altavista, en San Ángel, que la dueña y directora era una señora argentina, la señora María Maldonado. Ella me dio pues, la oportunidad de exponer ya en una galería privada, que era una galería muy bonita, y de empezar digamos, a mostrar mi trabajo y a comercializarlo. Como al ser galería privada, pues los cuadros lo que hacían eran venderlos. Entonces yo ahí empecé también a formar parte de colecciones privadas, tanto de aquí de México como colecciones que salían del país, que están privadas también en el extranjero, en Estados Unidos o en Europa, inclusive en Japón, a través de esa galería. Ya, ya. Que también te dio la oportunidad de exponer varias veces, o te ha dado la oportunidad de exponer varias veces en algunos lugares, ¿no? O sea, has Sí, repetido lugares. sí, en esa galería expuse varias veces, pero también he expuesto varias veces en el Museo Papalote del Niño, el de Ajá, Chapultepec, el ajá. museo que está ahí. Tienen una sucursal en Cuernavaca, en donde pinté un Volkswagen, con donde participaron también niños con diseños que yo hice para el Volkswagen. Y también pues he expuesto fuera de las fronteras, fue en España, en Japón y en Nueva York. Han sido como los lugares donde también he tenido la oportunidad de exhibir mi trabajo.
exacto. Y un poquito, por ejemplo, Martín, la barrera del idioma no ha sido obstáculo, por ejemplo, en Japón. No, lo que pasa es que el amigo que me invitó a exponer en Japón, él ya había vivido en México y hablaba perfecto español. Entonces con él fue el traductor. Y si no, si la gente hablaba en inglés, pues siempre el inglés es un arma para poder comunicarse en otros países de habla no hispana. Pero Exacto. sí, solo ahí sí fue un poco más lenta la comunicación, pero ya en Nueva York o, bueno, en España, pues ya con el idioma español, pues eso ya fue más fácil. Por eso fue donde más veces he ido a España. Sí, exacto. Sí, exacto, he visto. Y lo de Volkswagen también lo quería dejar para que... Ese todavía está exhibido, está en el Museo Aparato del Niño de Cuernavaca. Sí, lo que pasa es con ese proyecto Volkswagen es que el museo Ajá. tiene ese Volkswagen y lo que ellos hacen es que cada 5 meses renuevan la pintura del Volkswagen, porque el proyecto de ellos es más educativo, más pedagógico que dejar el Volkswagen ahí pintado permanentemente. Ellos le pegan una película blanca a toda la carrocería y con Ajá. pinturas especiales, laca automotiva, pero base de agua, se le piden a un pintor que diseñe un proyecto, una maqueta, y luego se convocan a 12 niños coordinados por el pintor para llevar a cabo ese diseño que el pintor creó. Y los niños, es la parte pedagógica, los niños son los que participan dirigidos por el pintor para pintarlo todo. Y ese es el sentido por hacer el Museo del Niño, pues que tenga así como una participación en el departamento de educación del museo. Entonces a los 5 meses le vuelven a poner, le quitan esa película y ponen otra y convocan a otro pintor. Entonces es como una obra, digamos, se puede decir efímera. Exacto, exacto. Que aquí, bueno, ahí está, le enseñas al niño, le pones ya la cosquillita de esta, de crear algún arte en la mente, y si la pintura y tiene la habilidad, pues qué bueno, porque de ahí se puede, él puede continuar, ¿no? Y puede pedir clases externas de pintura y crecer en ese ámbito. Sí, exacto. Por eso es tan importante que en las escuelas, así a nivel básico, tengan el área de enseñar artes o difundir el arte, porque el niño ahí descubre mucho su talento, su gusto y puede, como tú bien dices, y seguirlo desarrollando ya en el futuro, pero se genera una semilla que brota Exacto, cuando se le da, digamos, la oportunidad de tener contacto con materiales, con pinceles, con pintura, con papeles y participar, ¿no? Eso es muy importante en la formación, digamos, educativa en general. exacto. Sí, exacto. Y otra, no sé, Martín, por ejemplo, ¿qué sientes tú cuando tu obra pues no se queda permanente, sino como dices que es tan efímero, está un rato, 5 meses y cambia a otro artista? Pero bueno, tuviste la satisfacción, le sacaste fotos, pero tu obra no sientes tú extraño o ya se acostumbra uno, se va acostumbrando uno. Sí, lo que pasa es que como ya previamente me habían dicho en qué consistía ese proyecto y cómo iba a ser nada más por 5 meses, uno ya se mentaliza Exacto, y queda el gusto de tener las fotografías, la experiencia y el cariño que se da, pues de que participen los niños y que a los niños les quede también esa vivencia, como que quede esa satisfacción tan bonita que pues ya no importa, al contrario, es padre que tengan otros niños otra oportunidad de estar con exacto, otro pintor haciendo, digamos, pues ese como tipo performance, o porque participan en el momento varios niños, dura todo un día el proceso de pintar el coche con los niños, entonces todo eso pues queda registrado en video y en foto, y eso es lo bonito de ese tipo de proyectos, ojalá se hicieran más así. sí, exacto. Y si la gente lo quiere ver, nuestro público, Martín tiene una página y ahí está el Volkswagen. Es ¿tu página cuál es? Sí, bueno, yo tengo en mi Facebook, en mis álbumes, tengo el Ajá, álbum del proyecto Volkswagen. Mi Facebook sería Martín Olivera Pinturas y ya aparecen ahí mis álbumes. Y ahí viene un álbum que dice Proyecto Volkswagen y ajá, ahí vienen todas las fotos del proceso, del desarrollo, desde que el Volkswagen estaba completamente blanco hasta que yo lo fui trazando y luego ya participaron los niños y el acabado final ya el Volkswagen completado. Porque además está en un lugar exterior, un jardín ajá. que tiene el museo exhibido y se vio muy bonito, muy Exacto. padre. Sí, sí, exacto, exacto. Y la oportunidad de poderlo hacer, desarrollarlo con los mismos niños. Ahí también, bueno, yo creo que aparte
de esta cual otra exposición es de la que más te agradó a nivel internacional, por ejemplo. Sí, por ejemplo, una de las primeras veces que fui a España, en Madrid, me contactó un amigo, también pintor, Juan Sebastián Barberá, me contactó con la que era en ese momento la directora de Cultura de la Embajada de México en Madrid, en España, con la señora Luz del Amo, y ella vio mi trabajo, le gustó mucho y me dijo, mira, yo te voy a contactar con una galería privada que está aquí en Madrid y que los dueños son mexicanos, pero la tienen ahí en mero, muy céntrico en Madrid. Uno de los dueños era el pintor, que en paz descanse, Alfredo Castañeda, y su esposa, Ostrencia Castañeda, dirigía la galería. La galería se llamaba El Guardián de lo Pequeño. Ellos Ah, tienen una galería porque todavía los hijos siguen, digamos, activos en ese enfoque cultural que les dieron sus papás. Tienen un restaurante que se llama Entre Suspiro y Suspiro y la galería. Entonces, con ellos participé por primera vez y me hicieron una individual y fue muy bonita porque fue mucha gente, muchos madrileños, muchos contactos, hubo muy buenas ventas, muy buena crítica. Entonces, eso fue una de mis primeras vivencias internacionales. La otra, que también fue muy bonita, pero esa fue en una colectiva, fue en la ciudad en Manhattan, en Nueva York. Pero ahí yo sí, pues me llevé direcciones y también toqué muchas puertas. Me recorrí, en Nueva York hay 600 galerías aproximadamente. yes. Entonces yo me fui un verano completo y estuve caminando por toda la zona de Soho, el sur de Manhattan, tocando puertas, enseñando catálogos, haciendo citas. Y ahí, pues una de esas puertas que toqué, muy amables, unos neoyorquinos, me invitaron a participar en una exposición colectiva. Y eso fue muy bonito porque sí, sí fue un logro de ir así y caminar y tocar puertas y que se abrieran. Porque yo me acuerdo que un maestro en la universidad, el pintor Gilberto Aceves Navarro, él nos dijo, pues si quieren exponer en el extranjero, vayan con su obra, traten de ir, no se queden aquí, sino salgan, toquen puertas, hablen, lleven, permanezcan pintando en esos lugares, eso los va a llevar a poderse, digamos, desarrollar internacionalmente. Un poquito también para que conozcan, el artista es así, ¿no? El artista tiene que estar tocando puertas porque tú dices, son alrededor de cuántas 600 galerías en Nueva York. Sí, en ¿Cuántos Manhattan, sí, artistas? ¿Y cuántos artistas? Imagínate. sí, no, es O impresionante sea, la cantidad de gente que... dice por ahí, si no hablas, pues no te oye, ¿no? O sea, Sí, exacto, sí, hay que hacerse presente ahí, pues para decir, sí. aquí estoy con mi obra, ya sea la pintura, la escultura o si escribes, ¿no? Decir, aquí estoy, quiero hacerme presente, pues para estar dentro del ámbito, porque pues sí hay muchos colegas, mucha competencia, ¿no? Sí, a nosotros nos ayudó mucho en la universidad, a mis compañeros y a mí, que tuvimos contacto con el maestro Felipe Ehrenberg. Felipe Ehrenberg, que había sido agregado cultural de México en Brasil, Ajá. él publicó un libro de su autoría en la editorial Biombo Negro, un libro que se llama El arte de vivir del arte. Y también daba unas conferencias sobre eso, porque pues a mí cuando me tocó estudiar ahí en la Escuela de Artes Plásticas en los noventas, no había la materia de mercadotecnia del arte, de cómo contactarlo para venderlo. Pero él empezó con esas conferencias y publicó ese libro que nos ayudó mucho a nuestros compañeros y a mí, porque muchos marcos teóricos de la mercadotecnia, Felipe Ehrenberg los trasladó a ejemplos de artistas que empezaban así como a comercializar su arte. Exacto, porque aparte también Consejos, tienen, muchos tips, eh, sí, como tienen, el por tip, ejemplo, el artista dice, bueno, yo pinto y aquí está mi obra, pero ¿qué más sigue, no? O sea, ya también exacto. con el paso del tiempo ha cambiado un poquito esto de que digamos, los corredores del arte es distinto, pero por ejemplo, ahora el artista presenta su obra en la exposición y la vende, que es lo que va a pasar también con Konesh. O sea, yo llevo mi obra, la presento y ahí mismo se puede Sí, vender. sí, exacto. Y ahora lo que nos ayuda mucho a todos, tanto a los artistas como a toda la gente, como ahorita nosotros, es esa parte de la virtualidad. La tecnología ha ayudado mucho para poder difundir mayormente la obra, llegar más rápido a un público,
que está conectado en redes sociales. Por ejemplo, yo publico mucho mi trabajo en Instagram, en Facebook. Entonces, eso me ha permitido a mí ya tener más seguidores, que gente se entere de los eventos que se van realizando o que lo que voy pintando yo lo voy subiendo inmediatamente con su ficha técnica, cosa que antes era pues, mucho más complicado, ¿no? Exacto, Entonces, exacto. eso es un gran paso. Sí, exacto, tenía que ir al museo, verlo, y entonces ya cómo lo hago para adquirirlo. A veces, pues bueno, colecciones privadas, trabajabas por pedido, pero hoy en día es diferente esto y ha dado la posibilidad, pues, de presentarte en las redes sociales y así como dices de Sí, Instagram, ¿no? Presentar cada uno de los cuadros y entonces ya la gente se enterará. ¿Cuáles son tus redes? sí, en Instagram mi página es @olivera725 Olivera y 725. Ajá. sí, esa es como la dirección del Instagram. Ya. Y como comentaba hace rato en Facebook, Martín Olivera Pinturas. Inclusive otra manera como de llegar a mis canales, digamos, de redes sociales es a través de Google. Si en Google en el banner ponen Martín Olivera Pintor, Ajá, les exacto. aparecen así imágenes de mi pintura y ya le dan clic a esa imagen y las lleva automáticamente ya sea a Instagram o a Facebook o inclusive a notas de prensa que he tenido a lo largo de mi carrera como pintor. Exacto, exacto. Ahora, y te vas a presentar a partir del 10 de febrero, un poquito antes van a estar haciendo la museografía ahí en las oficinas de College, que no es precisamente una galería como tal, pero vas a ver que es un edificio, una casa estilo porfiriano, muy bonita, que de verdad tiene como los lugares indicados para que pongas tus cuadros y se van a ver perfectamente bien. Entonces vas a estar ahí a partir del 10 de febrero. ¿Qué obra vas a llevar? Sí, yo voy a llevar una obra relacionada con el tema de interculturalidad, porque son 4 acuarelas que son retratos de personajes de distintas culturas, uno egipcio, otro como japonés, otro más mexicano. Esa es una obra de mediano formato y llevo un cuadro más grande que también van a ser unas casitas de donde están saliendo unos muñequitos, pero cada muñequito también es como de pueblitos de Sudamérica y de América Central, como para hablar de esa diversidad cultural a través de mi arte y de ser pintor mexicano, pues hablar de esa diversidad. Entonces llevo pues, esa parte humana, como son las caras y los muñequitos que son personajes eh, como autóctonos de pueblos, de pueblitos, saliendo de casitas. Ese es un óleo muy grande sobre madera y las caras ya son acuarelas sobre papel. Ya. Pero sí, Y que sí, también, por ejemplo, tu pintura ya interviene con la parte digital, ¿verdad? Lo estaba yo viendo ahí en tu página. sí, he hecho cosas que, digamos, a través de herramientas digitales, Ajá, collages digitales. Eso sí es otra parte, otro rubro que yo tengo, así como collages más surrealistas, que ajá. yo, fotos que a mí me llaman la atención que encuentro en internet, las bajo y las manipulo, o sea, las recorto y las pongo con Photoshop, le pongo otras imágenes, porque pues yo siento que al vivir en una ciudad como la Ciudad de México, que es muy ecléctica y sobre todo cuando uno va al centro histórico o a los mercados, hay esta diversidad surrealista de composiciones, tanto en color, en formas, o de repente uno ve escenas hiper, súper realistas, surrealistas, y eso a mí me ha nutrido mucho a vivir en esta ciudad para poder crear también ese tipo de imágenes eclécticas. Exacto. Y aquí interviene, por ejemplo, el cómo la ve pues el espectador, el cliente, ¿no? Porque no es tampoco la Sí, pintura el lado intelectual y de descifrar y de ponerte como el pensador y decir lo que el pintor quiso expresar. No, yo creo que todo el mundo le da también una interpretación distinta, ¿no? A cada pintura. Tú la haces, pero tú tienes tu interpretación. Y el que llega, pues le da su propia sí, interpretación, ¿no? Es sí, lo que él ve. exacto. Sí, justo ahí, como bien dices, Arturo, se crea como esa comunicación con el espectador. Ese es el sentido también del arte y en lo particular de lo que yo hago, es crear un punto de comunicación, pero donde hay una interpretación. Yo interpreto a la manera de crear de una manera, pero el espectador lo interpreta de otra manera y eso es lo bonito. Ahí es donde se da el encuentro, el diálogo.
Más exacto, que yo tratar de imponer un discurso o imponerle una forma de pensar, el arte yo lo veo como un sistema abierto donde permite abrir la mente, abrir la percepción y que cada uno vea y le puede gustar o no gustar o le puede recordar cosas o no, pero es un sistema abierto que permite precisamente eso, hacer interpretaciones de lo que cada uno va a ver. exacto, porque también interviene, por ejemplo, el momento, ¿no? El día, el humor en ese momento, si me llevaron a fuerza o no para verte, o sea, como que todo forma parte de esa interpretación que tú le puedes dar. Quizá lo veas tiempo después y digas, no, pues fíjate, yo pensaba otra cosa y ahora que lo veo distinto y me gusta más. Sí, sí, exacto. También hay quien dice, es como cuando uno lee un poema. Si uno lee un poema cuando está muy contento y ese poema le llega y lo hace más contento todavía, ¿Sí? pues ese es el sentido. Pero si uno lee un poema triste, cuando uno está triste, pues también le llega y forma parte de esa vivencia de tristeza o de amor o de nostalgia. Depende mucho el estado del alma de cada observador o cada visitante Sí, para lo que va a percibir. Por eso hay una frase que dice, la realidad no existe, lo que existe es lo que cada quien se imagina como real, exacto. Sí, porque lo exacto. ve uno desde su óptica, con su propio lente. Sí, sí, Entonces, sí. esto es importante. También es parte del sistema abierto del arte, que abarca infinidad de interpretaciones y cada persona es un universo, entonces se conecta con ese universo individual de cada uno. Exacto, y por eso yo creo que todo el mundo puede ir a verla, porque no es necesario que digas a mí, yo no le entiendo a la pintura, yo no le entiendo a la música, yo no le entiendo al arte, ¿no? No, 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 yo creo que es como, por ejemplo, cuando te dicen, oye, ¿cuál es el mejor libro? ¿Qué te gusta leer a ti? ¿Qué es lo que quieres tú leer, no? O sea, ¿qué es lo que te gusta de la pintura? Si el surrealismo de forma abstracta, lo clásico, el paisaje, la, 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 Sí, los, la gente, es lo que a ti te gusta. O sea, yo creo que la cultura es para todos y exacto. ¿no? Y todos podemos ir a ver lo que te gusta. Sí, es lo que yo también le digo a la mayoría de la gente, porque sí se me ha acercado gente que me ha dicho, oye, yo no sé nada de arte, entonces no le entiendo. ¿Qué me puedes explicar? Yo le digo, mira, también ábrete a que si te gusta o no te gusta, te conmueve. Y ya a veces sí les platico, no, pues la intención de mi arte es también manifestar todo este colorido que hay en México, la parte, como comentaba hace rato, en el caso de mis collages, la parte surrealista o la parte de la alegría, la parte humana. Pues como decía Kandinsky, el arte tiene que exaltar la vida, ¿no? Exaltar de que estamos vivos y es Exacto. comunicar. Más que ahora en el mundo contemporáneo y en el arte contemporáneo, sí hay este rubro de arte conceptual, que es un poco más difícil de entender, pero que hay que leer mucho lo que se Sí, escribe sobre ese arte. sí, Pero yo siento que el abanico del arte se ha abierto tanto que hay lugar para todos, en el sentido de que la pintura no ha muerto, la pintura sigue, tenemos una tradición de pintura en México impresionante, extraordinaria, como pocos países, y el hecho de que haya gente que hace instalaciones, su arte conceptual o performance, no quita ninguno ni el otro, no lo borra, sino son distintos como rubros, pero el rubro del arte conceptual que sí tiene que ser más explicado, pues sí hay que leer más cierta crítica de arte o a sí. ciertos filósofos que han escrito sobre ese arte. Tenemos el caso de Gabriel Orozco, que mucha gente no le puede gustar, pero es un artista que a nivel global, internacional, ha tenido mucho éxito en museos muy importantes como el Georges Pompidou de París y eso, y entender por qué ha tenido ese éxito en el arte contemporáneo. Entonces, es cuestión de ponerse a leer para poder Exacto. comprender en ese sentido. Exacto, hay que entrar primero el gusto por la pintura, si te gusta, y después ya viene lo complejo. Entonces ya vienes a entender, Sí, ¿no? Ya vienes a entender por qué esto, por qué hay diferentes cosas, y entonces ya vas leyendo como, por ejemplo, con el vino, ¿no? O sea, tú pruébalo tantito, pero ya después vas a empezar a ver que si junto esta uva con esta uva me da este otro tipo de vino, y entonces ya se empieza a poner más complejo. Así hágale con este tipo, pues con la pintura, ¿no? Véanle primero y después ya entres en el tema y ya solitos se va llevando, ¿no? Como en el ejercicio. Entrale con 5 minutos, después son 10, 15 y ya lo vuelves más complejo y entonces ya aprendes. sí, exacto. Por eso es muy importante que la educación o el interés que uno pueda tener por el arte sea fundamentado por ir entendiendo las corrientes artísticas de la historia del Ajá. arte, poder estudiar, por ejemplo, la historia del arte en México,
qué ha pasado a lo largo desde el mundo prehispánico, el mundo de la colonia, el mundo moderno, el mundo contemporáneo, y entender a los artistas vivos más importantes de México, que muchas veces son poco conocidos porque solo se conoce por un grupo selecto Exacto. de críticos o de directores de museos o coleccionistas, pero abrir más a que la gente los conozca más y entienda por qué están manifestando ese tipo de lenguajes y el cómo, porque uno de los pintores vivos más importantes vive en la colonia Roma, es Gabriel Macotela. Entonces, Exacto. entender de dónde viene, quién formó a Gabriel Macotela, de dónde viene, qué está proponiendo y por qué es de los pintores vivos más importantes y hacia dónde va y a qué generación pertenece, porque también es muy importante en México estudiar por generaciones a los artistas, los nacidos en los 50, los nacidos en los 60, los nacidos en los 70, qué están haciendo ahorita. Eso nos llevaría como a entender más la pintura contemporánea en México y así en cualquier país del mundo. Exacto, exacto. Ver un poquito de la obra también de Gabriel Macotela, que tengo el gusto de conocerlo ahí en La Gota, el Ah, Mauricio Caraya, y, sí, y he platicado por ahí, hay unos videos junto con Gabriel. ah, Y qué también padre. aparte, esta experiencia pues, la pueden hacer el 10 de febrero para que asistan, porque son varios los artistas que Sí, están ahí exponiendo, y está su obra y se puede vender, y pueden conocerlos y conocer la obra. exacto. Sí, eso va a estar muy bonito y esa es parte de la interculturalidad, ¿no? Que también se atraiga a un público diverso y el público nos conozca, artistas Ajá. que no nos conocen, pero que nos van a difundir a través de las instalaciones de Conesh. Y pues poder también que sea un intercambio también de diálogo, ¿no? Que se acerquen a Exacto. nuestros, que pregunten, que sea también este evento de forma cultural también. Que conozcan al artista ahí, tú vas a estar ahí presente. Sí, claro, por Y supuesto. que vean que no es el individuo de otra galaxia que dices, ¿cómo me acerco al artista? ¿Cómo lo voy a preguntar? Ahí lo pueden hacer, ¿no? Porque también yo te Exactamente. decía, como por ejemplo, y te voy a decir, ahí en la bota conocí a un Guillermo Fadanelli, escritor, a Gabriel Bacotel, a Daniel Esama, estos artistas, Eduardo Milán, que decías, es que son unos, o sea, no sé, gente que no, ¿cómo puedo imaginar que yo le esté platicando hablando? Si se puede, es real, ¿no? Y lo podemos Sí, hacer ahí. sí, es parte como de entender más bien lo que pintan, o sea, entender de manera más humana lo que cada uno pintamos, poder tener el contacto de platicar y de preguntar es parte del conocimiento del arte también. Exacto. Así es de que no se les olvide, a partir del 10 de febrero está el Tuxpan 64 en la colonia Roma, pues esta exposición llamada Interculturalidad, porque la verdad es que son varios artistas y va a haber obra ahí. Y gracias, gracias por poder platicar contigo y allá nos vemos. Sí, Arturo, gracias a ti también, ha sido un placer y un gran gusto poder conversar. Aquí estamos, de verdad, Y nos muchísimas vemos gracias. Que tengas un igualmente. excelente día y pues Igualmente, ahí los gracias. esperamos. Claro que sí, ahí los esperamos. Muchas gracias, Arturo. Gracias a ti, Un cuídense mucho abrazo, y nos estamos aquí igualmente. viendo con más de esta exposición interculturalidad, porque vamos a estar entrevistando a más artistas pues, de esta exposición. Gracias y hasta la próxima. Perfecto. Gracias, hasta la próxima. Buen día.